Cálculo de la capacitancia. La capacitancia depende de la geometría del capacitor. Por lo tanto, se puede calcular con base en esta. Tenemos tres capacitores distintos con base en su geometría, que son los capacitores de placas paralelas, que es la primera figura de la izquierda. En la figura central tenemos el capacitor cilíndrico, que consiste en un núcleo cilíndrico y un cascarón cilíndrico. Y tenemos también el capacitor esférico, que consiste en dos esferas concéntricas. Para calcular la capacitancia se tiene un algoritmo que consiste en lo siguiente. 1. Suponemos una carga Q en las placas del capacitor. 2. Por la ley de Gauss se calcula el campo eléctrico E en términos de la carga. 3. Conociendo E, se calcula la diferencia de potencial o voltaje entre las placas. Y 4. Usando la ecuación Q igual a C por V, se calcula la capacitancia. El primero es capacitor de placas paralelas. Allí se muestra lo que sería un capacitor de placas paralelas y un corte transversal del capacitor por sus placas. La placa de arriba positiva, la placa de abajo negativa. Si se desprecian los efectos del borde de las placas, se puede considerar que en el interior, en el espacio interior de las placas, existe un campo eléctrico uniforme, que lo representamos por líneas paralelas y equidistantes, como se muestra en la figura, las líneas, las flechas de color morado, y tenemos también una línea que es un rayo color rojo, que sería la trayectoria de integración, para que podamos calcular el voltaje, y también para poder calcular la carga dentro de esta placa. Lo que hacemos es trazar una superficie gaussiana, como se muestra con esa línea punteada color verde olivo. Esta superficie gaussiana vendría a ser como una caja que está envolviendo a la superficie inferior de la placa. Entonces, calculando el campo eléctrico por la ley de Gauss. La ley de Gauss es epsilon 0 por la integral cerrada de E punto dA igual a Q. Lo que implica, con base a la definición del producto punto, que esto es igual a epsilon 0 por la integral cerrada del campo eléctrico por dA coseno de 0, donde el 0 pues es porque el ángulo entre el campo eléctrico y el vector desplazamiento es el mismo. Lo voy a representar aquí. El vector de desplazamiento es un vectorcito que va hacia abajo en esta línea de la trayectoria, y el campo eléctrico es también hacia abajo. Entonces el ángulo entre el campo eléctrico y el desplazamiento es 0. El coseno de 0 es 1. Por lo tanto, nos queda epsilon 0 por E sale de la integral, dado que se trata de un campo eléctrico uniforme, o sea, la magnitud es constante, por lo tanto es epsilon 0 por E por la integral cerrada de dA. Y esto es igual a Q. La integral cerrada de dA, esto es igual al área de la placa. Por lo tanto, finalmente obtenemos epsilon 0 por E por A igual a Q. Ahora calculando la diferencia de potencial o voltaje. El voltaje es igual al potencial final menos potencial inicial. Y aquí le pongo entre valores absolutos porque lo que me interesa es la magnitud y no propiamente el signo. Por lo tanto, este voltaje va a ser siempre positivo y le pongo entre valores absolutos. La diferencia potencial es menos la integral desde
el punto inicial, que es la placa positiva, hasta el punto final, que es la placa negativa, del producto punto del campo y el desplazamiento, que es E punto ds. Nuevamente se aplica la definición del producto punto, y esto es en valores absolutos menos la integral desde más hasta menos de E ds por coseno de cero, donde el coseno de cero es 1. Entonces, con el valor absoluto se elimina el signo negativo de la integral, y E, que es uniforme, que es constante, sale de la integral y nos queda E por la integral desde más hasta menos de ds. Y esta integral es la distancia entre las placas, que es d. Por lo tanto, el resultado final es E por d. Ahora calculando la capacitancia. Dado que la carga es igual a la capacitancia por el voltaje, tenemos que C debe ser igual a Q sobre V. Q lo calculamos en la pantalla anterior, que es epsilon 0 por E por A, sobre el voltaje, que es ED. Entonces se cancela E y nos queda que la capacitancia para un capacitor de placas paralelas es igual a epsilon 0 por A sobre D. Esta fórmula nos conduce a expresar la permitividad del vacío, epsilon 0, con nuevas unidades. Observamos que para obtener faradios, que son las unidades de capacitancia, aquí en esta fórmula, y como este cociente A sobre D es metros cuadrados sobre metros, que nos queda metros, entonces epsilon 0 debiera expresarse en faradios sobre metro, y por eso entonces aquí lo tenemos. Epsilon 0 es igual a 8.85 por 10 a la menos 12 faradios sobre metro, o bien 8.85 picofaradios sobre metro. Ahora un capacitor cilíndrico. Se puede seguir el mismo algoritmo para encontrar la capacitancia de este capacitor. Sin embargo, para no hacer tedioso este estudio, lo que hago solamente es mostrar un corte transversal de este capacitor, donde se muestran las líneas de campo, se muestra la superficie gaussiana, que es esta línea punteada que está entre las dos placas, el radio A, que es del núcleo cilíndrico, y el radio B, que es el radio interno del cascarón cilíndrico. Y se sigue el mismo camino, llegando entonces a esta ecuación, que es C igual, la capacitancia, igual a 2pi epsilon 0 por L, que es la longitud del cilindro, sobre el logaritmo de B sobre A, donde B y A son los radios mayor y menor en el capacitor cilíndrico. Ahora un capacitor esférico nuevamente. Para hacer el análisis se tiene la misma figura que el capacitor cilíndrico. Esto es el producto de hacer un corte diametral en este capacitor esférico, y el resultado es que C, la capacitancia del capacitor esférico, es igual a 4pi epsilon 0 por AB sobre B menos A. Ahora, si es que B lo hacemos crecer mucho de manera que B tiende, el radio B tiende al infinito, se obtiene una esfera aislada. Esta esfera sería de radio A. Entonces la fórmula anterior se convertiría en C igual a 4pi por epsilon 0 por R, donde el radio A
se reemplaza por R. Ahora un ejemplo. Problema 1. Las placas de un capacitor de placas paralelas están separadas por una distancia d igual a 1 milímetro. ¿Cuál debe ser el área de la placa si la capacitancia ha de ser de 1 faradio? Solución. De la ecuación de un capacitor de placas paralelas, que es la que tenemos aquí al inicio, tenemos, bueno, es capacitancia igual a epsilon 0 por A sobre D. De ahí se despeja A y entonces nos queda esta ecuación. Sustituyendo valores, tenemos 1 faradio por 1 por 10 a la menos 3. Aquí tenemos que expresar los milímetros en metros, entonces nos queda 10 a la menos 3 metros sobre 8.85 por 10 a la menos 12 faradios sobre metro. Y esto es igual a 1.1 por 10 a la 8 metros cuadrados. Este es el área de un cuadrado de más de 10 kilómetros de lado. Esto es, si es que el cuadrado fuera de arista L, entonces el área pues sería igual a L al cuadrado, de donde L es igual a la raíz cuadrada del área. O sea que habría que sacarle la raíz cuadrada a todo esto, que da alrededor de 10.400 y tantos metros de lado, o sea, 10 kilómetros de lado. Un farad es una cantidad muy grande. Los capacitores comunes tienen capacitancias en microfaradios, nanofaradios y picofaradios. Por lo tanto, podemos hablar de supercapacitores o supercondensadores, o sea, aquellos que tienen una capacitancia de 1 faradio en adelante. En los años 80 se desarrolló el primer supercondensador de 1 faradio. Actualmente los supercondensadores comerciales son de base de carbono con un electrolito de metal alcalino o alcalino térreo, y estos pueden llegar a tener hasta 3000 faradios de capacitancia, como se muestra ahí en la figura. El área de las placas es el factor que más influye en su capacidad. Para aumentarla se puede incrementar su rugosidad e incluso aportarle porosidad. Por eso, el futuro de los supercondensadores son los nanotubos de grafeno, que tienen una porosidad mayor a la del carbono utilizado habitualmente. ¿Cuáles serían los beneficios de los supercondensadores? 1. Suponen una buena alternativa para sustituir baterías. No presentan elementos tóxicos en su composición. 3. Se ha comprobado que el grafeno no solo es fácil de reciclar, sino que es compostable. Se podría dejar en la tierra junto con otros residuos orgánicos y obtener abono de él. Y 4. Gracias a su funcionamiento de carga y descarga, los supercondensadores son ideales para resistir altas subidas de tensión. Problema 2. Un capacitor cilíndrico consiste en un núcleo sólido conductor de radio de 0.250 centímetros, coaxial con un tubo conductor exterior hueco. Los dos conductores están rodeados por aire y la longitud del cilindro es de 12 centímetros. La capacitancia es de 36.7 picofaradios. Calcula el radio interior del tubo hueco. Y B. Cuando el capacitor está cargado a 125 volts, ¿cuál es la carga por unidad de longitud lambda del capacitor? La solución. Inciso A. De la ecuación para un capacitor cilíndrico, que es C igual a 2pi epsilon 0 por L sobre logaritmo de B sobre A, despejamos el radio mayor B. Esto es, aquí se intercambian las C por el logaritmo, obteniendo que el logaritmo de B sobre A es igual a 2pi epsilon 0 por L sobre C. De allí se exponencia la ecuación para poder
despejar a B. Entonces nos queda B sobre A igual a la exponencial de 2pi epsilon 0 por L sobre C. A que está dividiendo pasa multiplicando. Por lo tanto tenemos que B igual a que multiplica a epsilon 0 por 2pi epsilon 0 por L sobre C. Sustituyendo valores, tenemos que B es igual a 0.250 centímetros por E a la 2pi por epsilon 0, que es 8.85 picofaradios por metro, por L, que vale 0.12 metros, o sea 12 centímetros, sobre 36.7 picofaradios de capacitancia. Haciendo operaciones, obtenemos que B es 0.299849 centímetros, o bien, redondeando a tres cifras significativas, sería 3 milímetros. Inciso B. Cuando el capacitor está cargado a 125 volts, ¿cuál es la carga por unidad de longitud lambda del capacitor? Entonces partimos de la ecuación básica para un capacitor, que es Q igual a C por V, donde la capacitancia, por ser un capacitor cilíndrico, pues es igual a 2pi epsilon 0 por L sobre el logaritmo de B sobre A. Como se nos pide la carga por unidad de longitud, entonces L, que está en el segundo miembro, la pasamos dividiendo. Entonces nos queda Q sobre L, y esto es lambda. Entonces lambda igual a Q sobre L. Y eso es igual a 2pi epsilon 0 por el voltaje sobre logaritmo de B sobre A. Sustituyendo valores, tenemos que lambda igual a 2pi por 8.85 picofaradios por metro por 125 volts sobre logaritmo de 3 milímetros sobre 0.250 milímetros. Observamos que aquí no es necesario escribir los milímetros a metros, porque como tienen las mismas unidades se cancelan. Entonces, solamente hay que tomar en cuenta que tengan A y B las mismas unidades. Entonces lambda, que es igual a Q sobre L, nos queda como 2.7972 por 10 a la menos 9 coulomb por metro. Como 10 a la menos 9 es el prefijo nano, entonces el resultado final es de 2.80 en tres cifras significativas nanocoulomb por metro. Problema 3. ¿Cuál es la capacitancia de la Tierra considerada como una esfera conductora aislada de 6.370 kilómetros de radio? Aquí suponemos que se tiene la Tierra como una gran esfera conductora, y entonces podemos hablar de su capacitancia como una esfera aislada. Solución. Por la ecuación para la capacitancia de una esfera aislada, tenemos que C es igual a 4pi epsilon 0 por R. Sustituyendo valores, tenemos 4pi por 8.85 por 10 a la menos 12 faradios por metro por 6.37 por 10 a la 6 metros. El radio de la Tierra es 6.370 kilómetros. Aquí sustituyendo el prefijo kilo por su potencia de 10, sería 10 a la 3 por 6.370, nos da 6.37 millones de kilómetros de metros. Y esto haciendo operaciones es 7.1 por 10 a la menos 4 faradios, que usando prefijos serían 710 microfaradios. Tenemos una nota que un diminuto supercap o supercapacitor de un faradio tiene una capacitancia que es de alrededor de 1400 veces más grande que la de la Tierra. Entonces, pues no conviene tener capacitores del tamaño de la Tierra.